Cada vez que ejercitamos nuestro espíritu humano para tener contacto con Dios, quien es el espíritu vivificante, simplemente bebemos de Dios como el agua viva en su Hijo Jesucristo. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Con nosotros en el estudio se encuentra una vez más nuestro hermano Sterling Bayasi. Sterling, es siempre un placer tenerte con nosotros. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes. En nuestro último programa hablamos de la primera parte del Evangelio de Juan, capítulo 4, que describe el caso de la mujer insatisfecha, que viene al pozo de Jacob y allí se encuentra con el Señor. Entonces, el Señor le dice que si continuaba bebiendo de esa agua, nunca sería satisfecha. Y esto nos es mostrado en el hecho de que ella tuvo esposo tras esposo, y aún con el que vivía no era su marido. De verdad que esta era una mujer sedienta, muy sedienta. Y lo que el Señor le ofreció no fue la religión, sino a sí mismo, como otra clase de agua, el agua viva. ¿No es esto lo que el Señor nos está diciendo a nosotros, a los que estamos insatisfechos? Ciertamente lo es. Todos nosotros estamos sedientos porque muy dentro de nosotros tenemos cierto deseo insaciable de Dios. Nosotros fuimos diseñados y creados por Él como vasos para contenerle. Pero lo que las personas prácticamente hacen es que van de una cosa a otra, de un esposo a otro, o de un carro a otro, de una casa a otra. Y todos sus intentos por encontrar satisfacción en sus relaciones interpersonales, o en las cosas materiales, o incluso en la religión, son la expresión de una sed de Dios. Muchas gracias, Sterling. Creo que este trasfondo nos ayudará a profundizar cuando exploremos este caso. Así que pasemos al estudio Vida de Juan, capítulo 4, con nuestro hermano Lee, y el título del mensaje es La necesidad del inmoral, la satisfacción de la vida. Juan capítulo 4 es un buen ejemplo de cómo predicar el Evangelio. Todos necesitamos aprender cómo hablarle a un pecador. Solo con una conversación tan corta, esa mujer fue atraída al Señor. Ella inmediatamente comenzó a hacer preguntas. La pecadora pidió el agua viva, porque el Señor le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido. El Señor es un buen predicador. Si tú conocieras quién es el que te habla, y si tú conocieras el don de Dios, y si tú conocieses el agua viva que yo te daré, ciertamente la pedirías. Inmediatamente ella la pidió. Después, el Salvador le dijo, ¿cuál es la manera de tomar esto? Primero, tiene que arrepentirse de sus pecados y hacer una confesión. Bueno, esta es mi interpretación. Pero el hablar sabio del Señor no fue así. Ustedes saben que cuando esa señora le pidió al Señor el agua, el Señor no la reprendió. El Señor no le dijo, ¿tienes que arrepentirte? ¿O que tienes que hacer una confesión cabal de tus pecados? El Señor no le dijo esas cosas. El Señor solo le dijo suavemente, con gentileza, bueno, ¿quieres el agua viva? Yo quiero a tu marido. Tráeme a tu marido. Hagamos un trueque. Te cambio a tu marido por el agua viva. Tú me traes a tu marido y entonces yo te daré el agua viva. ¿Qué te parece?
qué bien habló el Señor. ¡Qué buena palabra! Ella le dijo, oh Señor, dame del agua viva. El Señor solo le dijo, bien, ve y tráeme a tu marido. Hagamos un trato. Tú quieres el agua viva. Yo quiero a tu marido. ¿Qué les parece? El Señor es verdaderamente sabio, porque la historia de sus pecados era una historia de maridos. ¿Podemos ver esto? Cuando el Señor le habló de su marido, lo que estaba haciendo era tratando de tocar su conciencia con todo su pasado. Pero ella era muy astuta. Ella le dijo, no tengo marido. Y esa era la verdad. Y sin embargo, era una mentira. Ella mintió hablando la verdad. Díganme, ¿fue esa una mentira o una verdad? ¿Qué dicen ustedes? Una mentira de verdad, ¿ah? ¿Qué les parece? El Señor Jesús era tan amable. Él ni siquiera la reprendió. Más bien el Señor la apreció. El Señor le dijo, has dicho bien que no tienes marido. Esto es correcto. No tienes marido porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso de verdad. Ay, de verdad que les digo que eso la asustó. Ella se diría a sí misma, bueno, ¿no es este un judío? Sí, este es un judío, pero él nunca vivió en nuestro pueblo. ¿Cómo es que conoce mi pasado? ¿Quién le contó? Porque mi pasado no es fácil de entender. Es muy complicado. Sí, yo tuve 5 maridos. Ahora tengo uno que no es mi marido. Pero ¿quién le dijo? Eso ciertamente tocó su conciencia. Hagamos una pausa en este mensaje para ver un poco cómo el Señor está presentando el agua viva a esta mujer pecadora y sedienta. Y que no solo el Señor está revelándose a sí mismo a ella como el agua viva para satisfacer su sed, sino también nos revela su sabiduría, al mostrarle la manera de cómo ella puede tomarle a él. Detrás de la manera que el Señor habla con ella está el hecho de que los seres humanos fuimos todos creados como vasos para contener al Señor como el agua viva. Entonces aquí vemos una mujer pecadora, una mujer inmoral, que representa a todos nosotros. Y el Señor la condujo al punto donde ella está pidiendo el agua viva, la cual es Dios mismo. El Señor en su sabiduría se da cuenta que antes de que Dios pueda entrar en este vaso, tiene que arrepentirse de sus pecados. Así que el Señor en su sabiduría tocó la conciencia de ella, no para reprenderla, sino para revelarle su situación verdadera. Aquí vemos un fuerte contraste entre la manera del Señor, en la manera que Él habla con una persona pecadora, y la manera que yo llamaría la severidad religiosa. La gente que practica al predicar el Evangelio, pues ellos dirían a ella que ella es muy pecadora, la reprenderían, la condenarían, le ordenaría que debe arrepentirse. Pero el Señor sabe mucho más que nosotros de nuestra necesidad de arrepentirnos. Pero su manera de predicarle era gentil, era sabia y divina, y también yo diría humana. Además, su manera fue muy efectiva al tocarla de una forma precisa y tierna, para poder llevarla al punto de la confesión y al arrepentimiento. Bueno, el Señor Jesús le abrió tan delicadamente su conciencia, pero ella, otra vez, al igual que nosotros, trató de cambiar el tema de su vida personal a la religión. Regresemos entonces al hermano Lee. La manera de hablar del Señor, tan llena de gracia y sabiduría,
ciertamente tocó la conciencia de esa mujer. La manera de ministrar el Evangelio es tocar la conciencia de la gente. Esa mujer tenía mucha sabiduría. Así es que inmediatamente después, ella le cambió el tema al Señor del marido a la adoración. Esta señora era muy pícara. Una mujer tan inmoral, sin embargo, habló de la adoración a Dios. No confesó sus pecados. Ella le cambió el tema de su esposo a la adoración a Dios, diciéndole así: nuestro padre nos dijo que adoráramos a Dios en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que adoremos a Dios en Jerusalén. Les digo, esa fue su picardía. Cambiar el tema de su pecado a algo tan glorioso. Fue pícaro, ¿verdad? Luego, miren, el Señor Jesús siempre es mucho más sabio. También de inmediato, el Señor Jesús tomó su palabra para revelarle la manera apropiada de recibir el agua viva. El Señor le dijo que Dios es espíritu, porque adorar a Dios es tener contacto con Dios, y tener contacto con Dios no es un asunto de este lugar o aquel lugar, sino es un asunto de nuestro espíritu. Escuchen las palabras del Señor. Él dijo: ahora ha llegado la hora. Esto quiere decir que la era ha cambiado. Esto es que sí, en el pasado, en la ley de Moisés, Dios ordenó a su pueblo que le adoraran en un lugar escogido, donde Dios establecería su habitación en su nombre. Un lugar único, donde Dios establecería su habitación en su nombre. Todos los adoradores de Dios tenían que ir a ese lugar único. Pero ahora, el Señor dijo: la hora ha llegado. Esto es, que la era ha cambiado. Lo del pasado era una figura, pero ahora es el cumplimiento, la realidad. En la figura era un lugar, pero en la realidad no debe ser un lugar. El lugar tiene que ser el espíritu humano, donde Dios va a establecer su habitación en su nombre. Hoy en día, ¿dónde está el lugar único para que el pueblo de Dios adore a Dios? ¿Dónde está ese lugar? En nuestro espíritu humano. Según Efesios 2, hoy la habitación de Dios está en nuestro espíritu. ¿Saben ustedes por qué Dios en los tiempos antiguos ordenó a su pueblo que todos le adoraran en un solo lugar? Su propósito era el guardar la unidad. En los tiempos antiguos, Dios ordenó un lugar a fin de que todo su pueblo fuese allí para adorarle, a fin de guardar la unidad. Dios nunca permitiría que nadie de su pueblo le adorara en un segundo lugar. Si alguien le adoraba en otro lugar, de inmediato la unidad del pueblo de Dios sería dañada. Y hoy en día, ¿dónde podríamos guardar la unidad? Sí, en el espíritu. De verdad les digo que en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestro concepto, en nuestras doctrinas, en nuestra enseñanza, todos somos diferentes los unos de los otros. Hoy en día yo no creo que nadie, ni aun una pareja o dos personas son exactamente iguales. Aún el esposo no es igual que la esposa, ni la esposa es igual que el esposo. Toda la gente tiene conceptos diferentes. Usted tiene su concepto y yo tengo mi concepto. Usted tiene su manera de hacer las cosas y yo la mía. Usted tiene su punto de vista y yo tengo mi punto de vista. No podemos tener la unidad según nuestros puntos de vista. Así que olvidémonos de nuestros puntos de vista. Todos tenemos que ir. ¿A dónde? Todos tenemos que ir a nuestro espíritu. Hermana, vuélvase a su espíritu. Hermano, tórnese a su espíritu. Cuando todos nos hayamos tornado al espíritu, ¡aleluya! Seremos uno. Aquí está el lugar donde adoramos a Dios. Este es el medio por el cual tenemos contacto con Dios. Dios es espíritu y nosotros, los que le adoramos,
le adoramos en nuestro espíritu. Y tenemos que saber que cuando adoramos a Dios en nuestro espíritu, esto significa que bebemos a Dios como el agua viva. Cuando decimos, alabado sea Dios, en nuestro espíritu, les digo, inmediatamente tomamos un trago. Inmediatamente bebemos. Si usted dice algo más, alabado sea Dios, o Padre te adoro. Si usted dice eso en su espíritu, usted comienza a beber. Esta es la manera de beber el agua viva. Hermano Sterling, esta conversación entre el Señor Jesús y esa pecadora es realmente interesante, particularmente cuando Él la lleva a ella a beber de una manera real del agua viva. Como ya vimos, primero Él tocó su conciencia para que ella entonces abriera su corazón, pero ella trató de cambiar el tema hacia la religión. ¿Cómo es que el Señor usa las propias palabras de ella para revelarle el secreto de cómo tomar esta agua viva? Cuando la mujer fue impresionada, ella hizo una táctica diversionaria de hacer una pregunta religiosa. La pregunta fue, ¿dónde es el lugar en el que se debe adorar? ¿Jerusalén o este monte? Si no es este monte, pues ¿dónde entonces? Así que el Señor coge su pregunta. Él usa el mismo tema de la pregunta para mostrarle la parte más crucial de su ser, la cual ella necesitaba ejercitar a fin de recibirle a Él como el agua viva. Él dijo, no importa el lugar, no es Jerusalén, ni es este monte. Estamos viviendo en una nueva era, la cual yo estoy introduciendo. El verdadero lugar para adorar está en nuestro espíritu humano. Así que él capitalizó su pregunta y le rebotó la pregunta para señalarle que el sitio de adoración no es algo físico, sino la parte más profunda de su ser, una parte que fue creada por Dios, o sea, el espíritu humano, el órgano diseñado para tener contacto con Dios, para recibir a Dios, beber a Dios y contener a Dios. Gracias, Sterling. La clave para beber el agua viva es realmente nuestro espíritu humano. Pero el Señor la ayudó aún más, abordando el tema de la adoración. ¿Qué tal si regresamos al mensaje con nuestro hermano Lee? Not only so, No solamente eso, the Lord said, now is the time el Señor dijo, ahora es el tiempo that the true worshipers worship God en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios, no solo en su espíritu, sino también en realidad. Este punto es un punto que es difícil de entender, especialmente para los cristianos. Pero si miramos hacia atrás a la figura, podemos ver que en la antigüedad Dios ordenó a su pueblo que le adoraran, número 1, en el lugar señalado por Él. Número 2, con todas las ofrendas. En los tiempos antiguos, no se podía adorar a Dios en cualquier lugar que uno quisiese, ni tampoco se podía adorar a Dios sin las ofrendas. Todos necesitaban las ofrendas. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Si queríamos tener contacto con Dios, necesitábamos las ofrendas. Necesitábamos la ofrenda de transgresión, la ofrenda por el pecado, necesitábamos la ofrenda de paz, la oblación. Necesitábamos el holocausto, la ofrenda mecida, la ofrenda levantada, muchas ofrendas. Pero ahora sabemos que todas las ofrendas eran figuras de todos los aspectos de Cristo. Cristo hoy es nuestra verdadera ofrenda de transgresión. Él es nuestra verdadera ofrenda por el pecado. Él es nuestra verdadera oblación. Él es la ofrenda de paz. Él es el holocausto. Él realmente es todas las ofrendas. Así que hoy adoramos a Dios en nuestro espíritu en vez de un lugar físico. Y hoy adoramos a Dios con Cristo y en Cristo como la realidad de todas las ofrendas. Según Juan 4:24, tenemos que adorar a nuestro Dios el Padre
en nuestro espíritu y con Cristo como nuestra realidad. Bueno, ¿cómo hacer esto? Miren, ustedes saben que todas las ofrendas, la ofrenda por el pecado, la ofrenda de transgresión, la ofrenda de paz, la oblación, que es de harina, todas las ofrendas, después de ser ofrecidas, llegaban a ser el alimento para los que la ofrecieron. Hoy día, cuando usted da un testimonio de su experiencia de Cristo, en los ojos de Dios y en el sentir de Dios, esa es una ofrenda que usted hace de Cristo a Dios. Y esta ofrenda finalmente llegará a ser el alimento para usted, hermano, y para mí, y para todos los adoradores. ¿Ven ustedes este punto? Esta no es la manera tradicional de adorar a Dios, sino la adoración en el Espíritu, con la experiencia de Cristo, ofrecida a Dios para satisfacerlo a Él y para alimentar a todos los demás adoradores. Esta es la verdadera adoración a Dios el día de hoy. Pero yo creo que el Señor los va a impresionar con la adoración adecuada. Y tengo que decirles que esta adoración apropiada es que todo el tiempo bebamos el agua viva. Dios el Espíritu es el agua viva. Y nuestro órgano para beber el agua viva es nuestro espíritu humano. Cada vez que ejercitamos nuestro espíritu humano para tener contacto con Dios, quien es el espíritu vivificante, simplemente bebemos de Dios como el agua viva en su Hijo Jesucristo. Hermano Sterling, en esta última porción de hoy, el hermano Lee abre otro punto relacionado con la adoración. Este es probablemente más difícil de entender para muchos cristianos. ¿Puede compartir un poco más acerca de la conexión entre las ofrendas y nuestra adoración genuina a Dios? Hay un versículo en Deuteronomio en el cual el Señor le habla a su pueblo acerca de la adoración. Él dice: no aparecerás delante de mí con las manos vacías. Necesitamos tener algo en las manos para venir a adorar al Padre. Es muy bueno que estemos en nuestro espíritu regenerado y que ejercitamos nuestro espíritu. Pero ¿qué le ofrecemos al Padre? ¿Qué le va a satisfacer? Según la revelación de las Escrituras, y especialmente en el Nuevo Testamento, lo único que satisface al Padre es Cristo. Las ofrendas en el Antiguo Testamento muestran que Cristo en su muerte toda inclusiva resuelve todos nuestros problemas y satisface todas nuestras necesidades. Nosotros tenemos transgresiones y pecados, pero Él murió por nuestros pecados. Nosotros somos una carne de pecado, pero Cristo fue hecho pecado por nosotros. No tenemos paz con Dios, ni con nosotros mismos, pero Cristo es nuestra ofrenda de paz. Nuestra humanidad es caída, torcida y prejuiciada, pero Cristo es el ser humano perfecto. Nosotros no somos para Dios, no amamos a Dios. Nosotros estamos interesados solamente en nosotros mismos, aun cuando decimos que estamos adorando a Dios. Pero Cristo es el que es absoluto para Dios. Todas las ofrendas muestran que Cristo es el que satisfizo todos los requisitos de Dios y llenó todas nuestras necesidades. Así que la cosa maravillosa es esta: cuando nosotros, los pecadores, nos arrepentimos y nos volteamos a Dios, Dios nos provee a Cristo como nuestro Salvador, como nuestras ofrendas. Cuando nos damos cuenta de lo que somos, oramos: Señor, mi humanidad es caída, yo no tengo paz, yo solo soy carne de pecado, solo me importa lo mío. Cuando confesamos de esta manera, el Espíritu de realidad nos hace comprender que Cristo es todas las ofrendas que necesitamos. Así experimentamos y disfrutamos y apreciamos a Cristo. Ahora, cuando llegamos a la adoración del Padre,
no solamente le adoramos en nuestro espíritu, sino que queremos ofrecerle al Cristo que apreciamos, al Cristo que disfrutamos. Así pues, primero, Dios nos dio a Cristo, y ahora que tenemos a Cristo, le disfrutamos para ofrecerlo a Dios. Según el Nuevo Testamento, en particular en el libro de Juan, esto es lo que quiere decir adorar en verdad o en realidad. Cuando nos presentamos delante del Señor orando, clamando a Él, cantando himnos de alabanza, ¿qué está en nosotros? ¿Estamos vacíos? ¿O tenemos algo de Cristo como una realidad que hemos disfrutado, que hemos experimentado? Y ahora podemos llegar a nuestro Padre y decirle, Padre, te ofrezco el Cristo maravilloso, a quien tú me has dado para tu disfrute. En esta clase de adoración, no solamente nosotros estamos satisfechos, sino que también Dios es satisfecho. De esta forma, hay una mutua satisfacción y descanso entre nosotros y Dios. Esta es la clase de adoración, y esta es la clase de adoradores que el Padre está buscando hoy. Una vez más, hermano Sterling, muchas gracias por habernos acompañado y que todos podamos ser aquellos que adoran en espíritu y en realidad. Muchas gracias por la invitación. Siempre estoy contento de estar con ustedes. La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com, o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.